Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, a los que están presentes y a los que van a ver la clase luego. Agradecidos a Dios por este tiempo que nos permite de, reflexionar sobre la ética cristiana, esta hermosa materia que nos hace reflexionar en cuanto a todas las decisiones que hacemos en nuestras vidas. Cada decisión que hacemos o que tomamos está, estamos de alguna manera haciendo ética, y qué bueno que podamos basar nuestras decisiones en la enseñanza que el Señor Jesús nos ha dejado. Para iniciar esta clase vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tener un tiempo de oración. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor, en esta mañana para darte gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que están presentes y también por los que van a estar viendo la clase luego. Te pedimos, Señor, que tú puedas guiar nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, y que todo lo que digamos y todo lo que, Señor, en esta mañana reflexionemos sea guiado por ti y sea para nuestro crecimiento espiritual. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir pantalla. Ahí ustedes pueden ver. Ahí está. Ahí sí, se ve. Bueno, estuvimos reflexionando sobre los conceptos de la ética, los términos ética, moral. Estuvimos viendo sobre qué fundamentos y qué elementos usamos para tomar las decisiones éticas, ¿no? En esta clase vamos a ver el círculo hermenéutico, que es este cuadro que estamos viendo, y cómo de alguna manera la cultura, la enseñanza que hemos recibido y todas aquellas cosas de las cuales hemos sido formados, tiene una influencia fundamental en nuestra vida. La perspectiva del mundo en la cual nosotros vivimos, todos hemos sido creados y hemos sido formados en base a una enseñanza que hemos ido recibiendo. Antiguamente se transmitían las enseñanzas por medio de verbal, se comunicaban las ideas o los pensamientos o las costumbres de manera verbal de generación en generación. Bueno, luego tuvimos lo que fue la televisión, la radio, los diarios, pero hoy tenemos una perspectiva mucho más amplia del mundo en la cual nos encontramos. Hoy cualquiera, inclusive los niños, se van formando su perspectiva y tienen muchos medios para ello. Por ejemplo, el celular, entran al celular, al teléfono, y pueden, a través de las distintas plataformas, formarse una idea, una imagen del mundo. Tenemos lo que es por ejemplo, Facebook, TikTok, Instagram, y así un montón de redes sociales por las cuales nosotros nos vamos alimentando nuestra mente, y cada uno
se va formando una perspectiva del mundo de manera distinta, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva del mundo de manera diferente. En nuestros casos, en lo personal, tengo una perspectiva de vida. Ustedes tienen una perspectiva de vida de acuerdo a cómo ustedes se han ido formando. Y cada uno de nosotros tenemos costumbre que hemos ido aprendiendo de nuestros mayores, de nuestro entorno, de quienes nos rodean. En la época de Jesús, por ejemplo, están las ideas y pensamientos o costumbres o tenían una cierta perspectiva, por ejemplo, de las enfermedades. Había enfermedades, por ejemplo, la epilepsia, y creían que cuando tenían un episodio epiléptico que venía sobre ellos algo sobrenatural que los tomaba, un Dios que se apoderaba de ellos, y bueno, en ese tiempo entraba en una dimensión sobrenatural. Hoy día podemos descubrir que no es así. Hoy día podemos tener la certeza de que, bueno, es una enfermedad como muchas otras. También en el tiempo de Jesús decían al ciego cuando fue sanado que quién había pecado si él o sus padres. Tenían una perspectiva de que las personas que tenían alguna dificultad o alguna enfermedad era porque era un castigo de Dios. Tenían ciertas perspectivas, ¿no? En nuestro tiempo, hace años atrás, se creía que las personas que nacían con alguna dificultad o alguna discapacidad o inclusive con alguna deformidad en su cuerpo creían que era un castigo de Dios. De hecho, muchas personas sepultaban a sus hijos, los asesinaban, otros los ocultaban, los escondían para que nadie los vea. Y bueno, es una perspectiva que ellos tenían de que era un castigo. Como familias influyentes, familias reconocidas, cómo podían dejar en manifiesto esa dificultad o ese castigo divino si, bueno, era algo que no podían aceptar. Hace un tiempo atrás tuve llamó una señora de acá del pueblo y me pidió que si podía sepultar a su tía, que bueno, había fallecido. La traían desde una ciudad cercana en su ataúd, y bueno, venían derecho y la sepultaban. Esa señora nunca se dejó ver, nunca la dejaron ver porque tenía dificultades en en sus manos y en sus pies. Entonces creían, bueno, que era un castigo divino, y por eso siempre estuvo escondida, nunca se supo nada de ella, y bueno, tampoco se pudo ver, ¿no? Pero bueno, la velaron a cajón cerrado, y curioso que vivió muchos años, 75 años. Entonces todos tenemos una perspectiva de vida, todos creemos de manera distinta y todos nos hemos formado de manera diferente. En la vida del apóstol Pablo, también él había creído de una manera, se había formado de una manera tal que él se había dispuesto a perseguir a todos aquellos que pensaban diferente. Y en esto nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ser fundamentalistas, en ser ya caer en sectarismo, porque bueno, cuando nosotros afirmamos absolutos y decimos esto es como yo digo, como yo pienso, como yo lo aprendí, caemos en eso, ¿no? Como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era
un fundamentalista, era dogmático, donde perseguía y era capaz de dar su vida para defender su verdad y, bueno, contrarrestar o hasta inclusive asesinar a aquellos que creían diferente. Por ejemplo, en el arresto de Esteban, cuando enjuiciaron a Esteban, Saulo estaba presente ahí cuidando a quienes estaban cometiendo el asesinato y, bueno, de alguna manera estaba haciendo valer su verdad, estaba defendiendo su postura y, bueno, aquellos que creían diferente, como en este caso Esteban, fue asesinado y Saulo aprobaba eso, ¿no? En mi infancia recuerdo que iba a la iglesia católica y había un ancianito, el cual yo era amigo de sus nietos y muy a menudo pasaba por su casa. A mí me gustaba andar en bicicleta, me gustaba andar sin remera y me gustaba usar el gorro para atrás. No sé cómo le llaman ustedes, pero bueno, es la gorra con la visera. Me gustaba usarlo para atrás. Este señor me llamaba y me retaba muy fuerte y me decía que eso era pecado, mostrar el cuerpo y andar con la visera para atrás era una falta de respeto, lo cual me retaba duramente. Él tenía una costumbre que él iba a la iglesia, se sentaba en el primer banco, siempre usaba saco, siempre hacía calor o verano, él andaba de saco, un saco grueso, y bueno, y de sombrero y se sentaba en el primer banco en la iglesia. Él tenía también una manera de pensar eh, muy rígida, ¿no? No cedía y creía que, bueno, que los sabatistas eh, como los testigos de Jehová que no aceptaban y que como que no creían en Dios. En nuestro lugar, en nuestra zona, se creía, bueno, que había solamente dos religiones, la católica y la sabatista. Pero así como este hombre tenía su manera de ver las cosas muy rígida y bueno, no cedía en lo que él creía y tampoco estaba dispuesto a lo que es el diálogo. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que cuidar de, si bien tenemos una perspectiva de no ser rígidos o absolutistas, de decir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo aprendí, eso es absoluto, esa es la verdad y eso es como yo voy a defender todas las cosas y es como voy a ver el mundo y es en base a eso que voy a tomar las decisiones. Quiero preguntarles a ustedes y que me puedan dar un punto de vista o cómo ustedes de alguna manera han sido formados o se han hecho esta perspectiva. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien era Saulo, tuvo un encuentro con el Señor y cayó al suelo, quedó ciego, ¿no? De alguna manera demostrándonos cómo cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio, tenemos que despojarnos de nuestras lentes, de nuestras perspectivas y permitir que Dios empiece a formar su carácter y su, digamos, su esencia en nuestras vidas. Así como el apóstol Pablo cayó del caballo, quedó ciego, por unos días, luego tuvo que comenzar a aprender, a reaprender, para luego comenzar a enseñar. Todos nosotros nos hemos encontrado con el Señor en algún momento y comienza a trabajar en nosotros y comenzamos a ver la vida de manera distinta. Y comenzamos a enseñar de acuerdo a lo que hemos aprendido del Señor. Pero quiero preguntarles a ustedes cómo ustedes han eh, venido hasta que se encontraron con el Señor, qué bagaje han traído en sus vidas
y cómo el Señor los ha confrontado y han tenido que hacer un cambio de rumbo. Si alguien se anima a compartir. No sé por dónde empezar, pero a mí me pasó, ¿no? En mi trabajo, conocí un compañero y él me empezó a hablar del Señor. Bueno, yo empecé a rememorar y a recordar cosas de la escuela bíblica que ni yo sabía que había ido a la escuela bíblica, ni sabía lo que era una escuela bíblica, pero sí me acordaba que yo había participado de la escuela bíblica y empecé a recordar. Me acuerdo la lección del arca de Noé, pero yo lo mío era en primera persona. Yo era el que quedaba fuera del arca. Que eso no me lo habían enseñado. Y yo era el que quedaba fuera del arca y me desesperaba. Y ese fue para mí fue el punto de partida de conocer a Jesucristo. Y, y de ahí empezó el cambio. Y por ahí lo mío fue muy radical, o sea, fue de un día para el otro, eh, pero, o sea, empecé a interpretar lo que hacía mal a mi vida, o sea, yo andaba de novio con mi señora y me replanteé de poder casarme, por ejemplo, porque sabía que estaba mal delante de Dios y delante de mis nuevos hermanos de la iglesia, de que yo esté juntado prácticamente con mi novia. Entonces, de ahí me empecé a replantear las cosas para agradar a Dios, no a la iglesia, sino para agradar a Dios. Y bueno, eso es lo que cambió mi vida. Y de ahí para adelante. No sé si eso es lo que usted estaba preguntando, pastor. Sí, de alguna manera usted traía una manera de pensar, una manera de ver el mundo, la realidad, las relaciones, en este caso en el noviazgo, usted tenía una manera de ver y fue confrontado por el Señor, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí, eh, por eso le digo, fue algo radical. O sea, inclusive mis papás, o sea, me negaron durante 3 años, más o menos, eh, por haberme hecho de alguna forma evangélico. Y a mí en ese momento no me importó, pero no me importó porque solamente quería agradar a Dios. O sea, después cuando yo, o sea, maduré espiritualmente, entendí que también el Evangelio es para ellos y también un poco de orgullo de ambos lados y pude hablar con mis papás. Pero fue todo, si bien fue radical, pero también fue, de a poco fui asumiendo la responsabilidad de que cada uno tiene como cristiano. De no andar acusando, de que el Evangelio es para todos. Y bueno, lo fuimos entendiendo así con Mariela y bueno, y pudimos volver a hablar con la familia, siendo de que por ahí no quisieron participar del casamiento, esas cosas, pero también es madurez, o sea, lo fuimos asumiendo en cada momento que Dios nos fue presentando y que nos ha pedido un cambio en esa área de nuestra vida. Eso es lo que tenía para compartir. Gracias, hermano Walter. ¿Cómo podemos ver que todos traemos una manera de pensar y cómo el Evangelio nos confronta y nos hace cambiar de rumbo, pero no caemos también muchas veces en como el apóstol Pablo, ¿no? En esa postura rígida en la que nosotros nos encontramos con el Evangelio, nos encontramos con el Señor y luego hacemos un giro y comenzamos a ponernos de frente y a atacar a quienes piensan distinto, ¿no? Nos ha pasado a todos que bueno, luego salimos de alguna manera a defender lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, y bueno, se forma como
también como un fanatismo, ¿no? Hay una mano levantada, entiendo, Arlene Pachón decía, si quiere compartir. Paz, hermano, buenos días, qué pena. Eh, bueno, nosotros somos colombianos, eh, tenemos pues muchísimos años de estar en la iglesia, la verdad, creo que toda la vida. Y en lo que usted nos comparte, no sé, pienso que ha sido un proceso diferente, un proceso de aprender. Yo pienso que por estaciones, por si se puede decir de alguna forma, con algún nombre, ¿no? Cuando conocemos al Señor y estamos pues pequeños, es un aprendizaje en nuestra iglesia, lo que nos enseñan, lo que vamos aprendiendo de las historias bíblicas, lo que nos van enseñando las maestras en las clases, pero al llegar a la juventud nos encontramos con otras situaciones diferentes y es ahora el momento de probar lo que hemos aprendido, lo que sabemos y salimos y hay, no sé, tantas circunstancias, hermano, tantas cosas que de pronto hemos dejado a que la iglesia se encargue y los papás, porque yo ya soy mamá, no nos hemos encargado de enseñarles a nuestros hijos, de hablarles el evangelio de esa forma, ¿no? De no solo de que son lindas historias bíblicas, sino que es la verdad para nuestras vidas, que es la forma de vivir, que es la forma de responder cuando viene alguien y nos ofrece o nos invita a hacer cosas inadecuadas. Entonces yo pienso que fueron estaciones y siguen siendo estaciones, porque ahora hace un año y unos meses nosotros nos cambiamos de nuestra ciudad, donde toda la vida hemos vivido y llevamos ese tiempo en otra ciudad y ha sido muy difícil, la verdad, ¿no? Cambiar de ciudad, cambiar pues primero por una hijita que hemos estado teniendo, teníamos enferma, ha mejorado con el cambio de clima. Y segundo, porque mi esposo tenía en su corazón servir en la iglesia que hay en esta ciudad. Pero ha sido difícil, hermano. Ahora mi esposo se quedó sin empleo. Yo hago educación en casa. Estamos en una situación realmente complicada ahorita, un poquito, pero es otra estación. Ya somos personas adultas, hemos aprendido la palabra de Dios desde otra perspectiva y creo que cada uno de los hermanos pues tienen sus puntos de vista por lo que hemos sido, como hemos sido enseñados, ¿no? Mi esposo y yo somos cristianos desde que nos llevaban a la iglesia, por decirlo de alguna forma, porque creyentes pues ya siendo adultos, empezando a tomar conciencia de lo que es la palabra y ahora pues en otra etapa siendo padres, enseñando a nuestros hijos, creo que todas las cosas que reúnen estos procesos son importantes y nos ayudan a crecer para aprender a responder, como usted decía, la clase pasada, yo no pude estar, pero yo la escuché. Yo sé que todas las cosas que vivimos, como nos criamos, como nos enseñaron, esas nos ayudan a responder a las situaciones de la vida. Y creo que pues en ese proceso estamos formando para ahora sí de pronto hacer algo mejor por la generación futura. Gracias. Gracias, hermana, por su testimonio. Estaremos en oración por ustedes. Y sí, es un desafío que tenemos de la manera en cómo nosotros aprendimos y cómo nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor, un cambio de vida, un cambio de pensar, un cambio de, bueno, nuestros paradigmas van a ser distintos y eso es lo que nosotros vamos a transmitir, ¿no? No es lo mismo cuando nosotros nos criamos en un ambiente donde nos prohíben todo y no nos dan explicaciones que por qué no podemos hacer ciertas cosas,
o por qué ciertas cosas sí podemos hacer. Y bueno, cómo nosotros podemos transmitir, podemos usar todo eso que nosotros tenemos, que traemos, y nosotros podamos reflexionar a la luz de la palabra, de las escrituras, y bueno, dar un cambio de vida, un cambio de cambiar nuestra perspectiva del mundo, y bueno, también transmitir eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando vamos a las escrituras, nosotros llevamos ya una lente, vamos a ir con una manera de ver las cosas y vamos a interpretar las escrituras de acuerdo a cómo nosotros hemos sido formados. Muchas veces encuentro personas que van a las escrituras y lo único que hacen es traer textos bíblicos para, condenar a los demás, para de alguna manera juzgar al otro, juzgar a los demás, de alguna manera castigar, golpear. Y bueno, todos venimos a las escrituras ya con una perspectiva formada, con una lente ya formada, y nos encontramos con las escrituras, y es lo que hacemos, es reflexionar. Y la reflexión de la iglesia a la luz de las escrituras, bueno, es hacer teología para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto sería la teología práctica o la ética, ¿no? Ahora, cuando nosotros venimos a las escrituras y extraemos y hacemos reflexión, muchas veces vamos a hacer reflexión de acuerdo a cómo nosotros fuimos formados. Es por eso que es interesante que podamos reflexionar y profundizar en conocer a Jesús, en conocer a Cristo Jesús, para poder de alguna manera nosotros tener una perspectiva de acuerdo a cómo Jesús vio la sociedad, cómo Jesús se introdujo en la sociedad de aquel tiempo y cómo Jesús pudo llevar adelante la voluntad de Dios y no lo que la sociedad o la cultura del momento decía. Si vamos a la cultura, podemos entender que en aquella época había costumbres, había pensamientos, había maneras de vivir, y bueno, como ética y costumbres es algo similar o básicamente significan lo mismo. En aquel tiempo la cultura creía que la esterilidad era una maldición. Creían que, bueno, aquellas mujeres que no podían tener hijos era una maldición, era una creencia de aquel tiempo. También creían que las personas que eran muy adineradas eran personas que habían sido bendecidas por Dios, habían sido alcanzadas por la bondad de Dios, y por eso habían tenido de alguna manera muchas riquezas, se habían alcanzado muchas cosas, ¿no? También estaban el pensamiento de pureza o la manera como en la cultura de aquel tiempo calificaba a las personas, y estaban los sacerdotes, los levitas, los israelitas, que tenían mucho conocimiento bueno, de sus antepasados, del contexto en el cual vivían, eran personas muy destacadas. Después estaban los hijos ilegítimos, que eran los hijos de los sacerdotes, también los prosélitos, los esclavos liberados, los bastardos, que eran aquellos hijos fuera del matrimonio, también estaban los esclavos del templo, y bueno, por último los expósitos, que eran los hijos abandonados por los padres que no los aceptaban. Recordemos que en aquel tiempo los papás le traían el hijo, en la cultura griega, en la cultura romana, le traían el hijo al padre cuando nacía, y el hijo, si lo tomaba en sus brazos, era aceptado, y si no, bueno, le daba la espalda y aquel niño era abandonado fuera de la ciudad.
era abandonado en un lugar lejano donde, bueno, muchos los recogían y los tomaban como esclavos para que les sirvieran el día de mañana. Después estaban los grupos sociales, aquellos que eran apreciados por bueno, su profesión, y también estaban los que estaban excluidos de alguna manera. Los recaudadores de impuestos eran muy despreciados o excluidos porque estaban trabajando, estaban saqueando al pueblo para llevar lo recaudado a otro lugar, a otra nación, ¿no? A otra, a otra ciudad, como por ejemplo a los romanos, los campesinos, bueno, aquellos discapacitados, los que eran incompletos, como por ejemplo los eunucos, los que eran de otro lugar, ajeno a que no eran de alguna manera parte de la nación de aquel tiempo, ¿no? Y bueno, así estaban las prostitutas, estaban los pobres, estaban los leprosos, había un montón de personas que, bueno, no tenían y no encajaban dentro de la sociedad de la época. Y bueno, Jesús está operando, está desarrollándose en ese entorno, en esa cultura. Y Jesús viene a hacer un cambio, viene a hacer un cambio bueno, de pensamiento, y él no solamente que introduce lo que él creía, sino que más bien se ajusta a la voluntad de Dios. Y esto es importante porque Jesús no se ajustó o no se dejó llevar por la cultura de aquel tiempo, sino que más bien hizo la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros hacemos cosas por costumbres, porque estamos acostumbrados a hacerla de tal manera o de una o de otra forma, pero muchas veces no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino más bien a la cultura. Y Jesús lo que hizo fue traer la voluntad de Dios, incluir a todos y traer esperanza, traer salvación, traer redención a todos aquellos que habían sido de alguna manera marginados. Muchas veces nosotros hacemos, hacemos de alguna manera teología, llevamos a la iglesia a la reflexión de acuerdo a las escrituras, pero no en base a la voluntad de Dios, sino en base a lo cultural, a lo que acostumbramos. Había un pastor que visitaba muchos lugares del mundo y bueno, él decía que en ciertos lugares el piano era pecado, el piano era del diablo, la guitarra, en otros lugares la guitarra no se aceptaba, era del diablo, era un instrumento que no lo podíamos usar para alabar a Dios. Y bueno, en nuestro tiempo, en nuestra cultura contemporánea, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, también se forma siempre esa incomodidad entre la batería, entre que sí, que no, que se puede usar, que no se puede usar. Y muchas veces nos oponemos o defendemos una cuestión cultural o una cuestión de que a mí me parece que el culto antes era así y ahora tiene que ser como era antes, cantar a capela con una guitarra máximo. Y bueno, de alguna manera queremos seguir defendiendo o hacer valer aquello que creemos, aquella perspectiva que traemos, pero no nos ajustamos a la voluntad de Dios. Y esto creo que es importante, queridos hermanos, porque muchas veces queremos defender algo que es cultural y hacemos nuestra ética, nuestras posturas
las basamos simplemente en costumbres de la cultura, pero no nos ajustamos a la voluntad de Dios. Porque muchas veces defendemos ciertas costumbres, pero en nuestra vida no estamos practicando, por ejemplo, la santidad. Tenemos que diferenciar la voluntad de Dios, tenemos que diferenciar la santidad con las costumbres y la cultura en la cual nosotros hemos sido formados. La perspectiva del mundo que hemos adquirido a través de los años. Ajustarnos a las escrituras y hacer una reflexión de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a cómo Cristo nos enseña y no de acuerdo a lo que nosotros queremos o creemos o nos gusta o no nos gusta. Así que, de alguna manera, hermanos, todos nosotros tenemos una manera de ver las cosas, una manera de hacer, una manera de hacer la ética, una manera de hacer la reflexión, una manera de tomar o defender o hacernos de alguna manera un punto de vista. Y tenemos que tener en cuenta este círculo, es importante, que podamos ajustarnos a la voluntad de Dios y no a lo que nosotros nos gusta o lo que nosotros creemos que es lo correcto. La ética cristiana. ¿Qué es lo que está envuelto en la ética cristiana como disciplina teológica? En el Nuevo Testamento existe una ética situacional. No hay un sistema como tal en el Nuevo Testamento. En lo que sobresale es la motivación causal, la intención agápica, mientras que en los primeros documentos de la Iglesia primitiva surge más bien la motivación teológica, el alcance de la vida eterna. Hay un escritor que habla de la ética situacional y es la ética de las situaciones. En el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, no hay un conjunto de normas ya establecidas o sistemas o decisiones éticas ya para nosotros hoy de las cuales nos tengamos que regir, ¿no? Sino que es un conjunto de valores y principios que están ahí que nosotros tenemos que extraer de acuerdo a la voluntad de Dios. Es donde nosotros tenemos que ir, buscar, estudiar y hacer nuestras propias éticas hoy de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy hay muchas decisiones a las cuales estamos expuestos. Estamos expuestos, por ejemplo, a que te digan, ¿y qué te parece si yo me divorcio y me vuelvo a casar? ¿Cómo lo ves? ¿Cuándo la persona deja de ser adúltera? ¿Hasta cuándo es adúltera? ¿Cuándo deja? ¿Cuándo no? ¿Qué te parece el aborto? ¿Es aceptable? ¿Es inaceptable? ¿Qué pensamiento tenés? ¿Qué pensás en cuanto al feminismo? ¿Qué pensás en cuanto a la ideología de género? ¿Qué pensás en el casamiento igualitario, por ejemplo? Y así un montón de situaciones en las cuales nosotros nos encontramos y tenemos que hacer decisiones éticas en cuanto a la vida. En el ámbito pastoral nos encontramos muchas veces en estas situaciones y es interesante que podamos reflexionar y formarnos un punto de vista de acuerdo a lo que el principio bíblico nos está enseñando, porque estamos decidiendo sobre personas, sobre futuro de personas, sobre familias a veces, y es importante que nosotros podamos hacer la ética de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está enseñando.
La ética situacional, hay situaciones en las que Pablo, por ejemplo, habla de los ídolos, que en un principio Pablo dice, bueno, los ídolos nada saben, nada entienden, no tienen voz, es indiferente, pueden comer, pueden hacer, pero más tarde dice, es mejor que no, porque, bueno, qué relación tiene la luz con las tinieblas y bueno, no es conveniente que se sienten en los sacrificados los ídolos y de alguna manera mezclarnos con estas ideologías. También en la Cena del Señor, Pablo habla y dice que bueno, que no hagan esto para desenfreno, para emborracharse, para comer eh, sin control, sino que tengan en consideración y, bueno, de alguna manera puedan tomar las cosas sagradas de manera seria. Y bueno, son éticas situacionales. En una situación específica, Pablo hace una ética y da un mensaje, envía una carta y bueno, da un punto de vista. Pero no viene, por ejemplo, que si debemos, hay muchos puntos de vista, si debemos tomar alcohol, si no debemos, si podemos hacer esto o aquello en cuanto a la música. Por ejemplo, ¿se puede escuchar música? Sí, no, se puede escuchar ciertos géneros musicales y ciertos no. Todas esas cosas no están en la Biblia, como que nos digan así de manera explícita, esta música sí o esta no. Y bueno, todo se basa en principios en los cuales tenemos que nosotros traer y en base a eso tomar las decisiones. También está la motivación causal, que es la intención agápica. La intención agápica es aquella intención que está fundamentada en el amor de Dios. Cuando nosotros tomamos una decisión y la tomamos en base al amor, es el amor de Dios que es incondicional y está nuestro corazón guiado, motivado por el amor de Dios, es válido, ¿no? Como Agustín escribe, Agustín dispone esta famosa frase que dice ama, ama y haz lo que quieras, ¿no? Si está basado en el amor, nuestras decisiones hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, va a ser válida. Pero también tenemos que entender que el amor agápico no es un amor permisivo, un amor que deja hacer todo como se le da la gana, sino que tenemos que muchas veces confrontar, muchas veces guiar, muchas veces disciplinar, porque no es así que vamos a permitir o vamos a dejar que, bueno, es un amor ágape y el amor incondicional que haga lo que se le plazca, sino que tenemos que también tener un criterio de alguna manera razonable y equilibrado. Nos suele pasar a veces cuando nos toca tomar una decisión en cuanto a las disciplinas o en cuanto a las suspensiones. Es muy difícil que una suspensión o una confrontación o un límite que se ponga sea aceptado de manera agradable o de manera buena. Siempre que vamos a confrontar o vamos a llevar un límite a alguien, va a siempre ser aceptado de manera, siempre va a ser rechazado, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de la intención agápica también está ese amor que a veces tiene que confrontar, a veces tiene que poner límites, a veces tiene que guiar, porque lo que nosotros nos interesa y lo que nosotros buscamos, nuestro objetivo y nuestra meta es alcanzar la vida eterna, pero para ello tenemos que también nosotros confrontar a veces para que las demás personas reaccionen. Por eso
si bien en la palabra encontramos una ética situacional, nuestra ética hoy tiene que estar basada en el amor de Dios que ha tenido hacia nosotros, en ese amor incondicional que va más allá de lo que nosotros queremos o creemos, o si me cae bien, no me cae bien, o los que son mis amigos y los que no, bueno, quedan excluidos, sino que tenemos que ir más allá de lo que nosotros creemos o pensamos. Tiene que ser una ética basada en el amor ágape que el Señor nos ha transmitido a nosotros. La fe y su articulación sistemática comprenden un marco u horizonte de sentido que determinan la ponderación de bienes, realidades determinantes y valores, actitudes axiológicas irrenunciables, que debemos respetar al juzgar si un acto humano es moralmente correcto. La fe siempre está en juego en todas las decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer una decisión o vamos a tomar una decisión, siempre la fe tiene que estar, siempre va a estar en juego la fe. Y más adelante podremos ver cómo y cómo conociendo más a Dios, conociendo más a Jesús, conociendo más su esencia, nuestras decisiones van a estar basadas y muy influenciadas por la fe, por esa fe guiada y bueno, influenciada por el Espíritu de Dios que nos va a ayudar a tomar decisiones. La fe tiene mucho que ver en cada decisión que nosotros tomemos. Muchas veces, a la hora de nosotros decidir, tenemos que poner en primer lugar la fe. Tenemos que tener en primer lugar la fe y nuestras decisiones van a ser motivadas de acuerdo a la fe que nosotros también tengamos. Se diferencian los valores no morales de los valores morales. Los no morales son los derechos fundamentales: vida, dignidad personal, integridad corporal y otros. Los valores morales son las acciones que definen a la persona en relación con el otro: justicia, fidelidad, amor, solidaridad, no me sale esta palabra, solidaridad, etc. También existen las virtudes, que son los rasgos deseables del carácter moral en una persona o sociedad: humildad, ternura, paciencia o templanza. Hay valores que, por ejemplo, lo que nos está planteando es que hay valores que no son morales porque no están, no nos corresponde a nosotros tener esa tela de juicio, ¿no? Por ejemplo, la vida, eso no nos corresponde a nosotros decidir si sí, si no, la dignidad personal, la integridad corporal y así. Bueno, podemos ver que eso no nos corresponde a nosotros juzgar o poner en juicio si es moralmente correcto o no, porque eso no nos corresponde, sino que es algo que le corresponde a Dios. Hay valores que no siempre deben ser absolutos. Por ejemplo, siempre debo decir la verdad. La verdad tiene que ser algo que nos debe caracterizar y es algo que la debemos tener en alta estima. La verdad nos tiene que guiar. La verdad debe ser algo que nosotros debemos respetar y tener en cuenta. Ahora, siempre debemos decir la verdad. Por ejemplo, cuando se da esta Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perseguían a los judíos y algunas personas ocultaban en sus casas a familias enteras, a veces judías. Es correcto que nosotros digamos la verdad
cuando hay una familia que a veces puede determinar entre la vida y la muerte de esa gente, bueno, no siempre tenemos que tener esta rigidez en cuanto a estas situaciones. Por eso tenemos que siempre poner en tela de juicio y poner nuestros valores en función a lo que se nos está presentando. La verdad siempre la debemos de exponer a rajatabla cuando hay en juego la vida de ciertas cuestiones. Y bueno, eso tenemos que siempre tener en cuenta que en base a lo que vamos a decidir, siempre esté el amor ágape, siempre esté la fe, siempre esté el amor incondicional por sobre todas las cosas. Vieron que es interesante y también es un poco tedioso a la vez, ¿no? Si vemos el amor ágape, nos podemos confundir y decir, bueno, hagan lo que quieran, todo es amor y paz, pero bueno, no hay confrontación, no hay, eh, no hay una guía, no hay una exhortación, no hay incomodidad, todo es amor y paz, y bueno, que sea todo como así como viene. Y también podemos confundirnos y no confrontar o no de alguna manera poner límites. Y si decimos de manera rígida, la verdad es, hay que decirla y no me importa a quién condeno, no me importa a quién voy a afectar, no me importa, la verdad es la verdad. Y bueno, no hay misericordia, no hay bondad, no hay nada, simplemente tengo que defender la verdad por sobre todas las cosas. Y bueno, muchas veces hay cuestiones en juego que implican la vida de otras personas. Por eso siempre tenemos que tener en consideración y siempre tenemos que reflexionar de manera ética, de acuerdo a los principios que el Señor nos ha dejado. Hay una, hay un pensamiento que escribe en la ética platónica que se los quiero compartir. Y él habla de las tres partes del alma: la parte racional, la parte irascible o vehemente, y la parte sensitiva o concupiscente. La parte racional distingue al hombre de los demás y seres y es el elemento inmortal del alma emparentado con lo divino. Y él habla y hace una ilustración y habla de dos caballos que van siendo guiados por una persona que le llaman auriga, y dice que están siendo un caballo bueno y un caballo malo. El caballo bueno es quien a nosotros nos guía hacia lo bueno, hacia lo moral, hacia lo que trasciende y hacia la voluntad de alguna manera de Dios. Y hay otro que nos guía hacia nuestros deseos, hacia nuestros sentimientos, hacia nuestras emociones, a lo que nosotros realmente queremos y anhelamos. Y se forma esto que bueno, uno representa un caballo desbocado que lleva el carro por el buen y se deja guiar dócilmente por el auriga, que es quien domina, y el caballo malo obedece a las voces de la pasión sensual y a menudo hay que refrenarlo con fuerza. Platón no repudia el deseo, ya que entiende que es un pulso que mantiene viva la llama de la vida y la fuerza que vivifica todos sus procesos. Pero advierte que debe estar sujeto a la parte racional. El hombre perfecto es el que sabe equilibrar de manera armónica las tres partes de su alma. En el logro de esa armonía consiste una cuarta virtud, la justicia. O sea, nosotros no podemos negar y no podemos decir
que la pasión, bueno, las partes buenas, también los deseos que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que nos sean, que no los llevemos adelante, sino que podamos controlarlos, porque de esa manera podemos tener una vida equilibrada y armónica, ¿no? Pero los deseos, nuestros instintos, eh, nuestros sentimientos negativos que van en contra de la voluntad de Dios, tenemos que refrenarlos con fuerza, porque van a terminar con nuestra vida, con nuestro entorno, con nuestro hogar, van a terminar destruyendo todo nuestro ser. Y es interesante porque muchas veces, por darle rienda suelta a nuestras pasiones, muchas veces cometemos eh, el terrible mal de destruir con nuestras vidas. ¿Cuántas veces podemos ver personas que dicen, ¿por qué habré cometido esta terrible falta? ¿Por qué habré tomado esta decisión? ¿Por qué me dejé llevar por mis sentimientos, por mis pasiones? Y hoy termino destruyendo mi hogar, mi familia, mis hijos y todo. Por eso es importante que nosotros podamos tener firmeza y poder entregar nuestro corazón al Señor, para que Él pueda apoderarse de nosotros a través de su Espíritu Santo y darnos la fuerza para que la parte razonar, la parte buena, digamos, pueda manifestarse en nuestra vida, a pesar de que a veces tengamos que hacer fuerza para poder sobrellevar y contrarrestar esos sentimientos y eh, esas situaciones incómodas. Cuando, cuando nos encontramos, y voy a hablar tal vez mucho de estas situaciones porque, bueno, me relaciono mucho en ese ambiente. Algunos se entregan al Señor con todo su corazón, hacen sangrar sus sentimientos y tienen que llorar, tienen que hacer fuerza. Y bueno, algunos salen con la ayuda de Dios, salen adelante. Algunos dicen, bueno, yo estoy bien, yo tengo fuerza, yo me siento bien, y luego se confían en sus propias fuerzas y bueno, luego vuelven a caer en la situación que estaban anteriormente. Se arruinan la vida, arruinan su entorno. Muchos jóvenes lloran y lloran de manera desconsolada porque han perdido a sus hijos por sus decisiones. Conozco una persona que aceptó al Señor y que pudo volver a reconstruir su familia, pero conozco muchos que han dejado llevar por sus pasiones y no han podido de alguna manera buscar o reconciliarse con aquello que tanto ama y que tanto le había costado construir. Es por eso que nosotros tenemos que, por todos los medios, esforzarnos y a veces con fuerza contrarrestar aquel caballo que son las pasiones, son los sentimientos, son las emociones, esos deseos que llegan a nuestro ser y bueno, que finalmente terminarán destruyendo con todo el carro, ¿no? Con toda nuestra vida. ¿Por qué debería adoptar el punto de vista moral? Implicaciones de la pregunta. ¿Por qué debería aceptar el punto de vista moral como una fuerza guía en mi vida? ¿Por qué debería aceptar el punto de vista moral? Distinguir entre motivos y razones para adoptar el punto de vista moral. El término debería se remite a argumentos racionales. ¿Por qué tener un plan racional de vida?
¿Por qué debería aceptar un punto de vista moral? ¿Por qué debería aceptar? ¿Por qué yo debería tener una manera de vivir de acuerdo y tener razones para ella? Hay una diferencia entre motivos y razones. Hay motivos que nosotros aplicamos el punto de vista moral en nuestras vidas para caerle bien a las personas. A veces queremos, para encajar en determinado cierto grupo de personas, aplicamos un punto de vista o nos conducimos de manera moral para caerle bien a ciertas personas. Muchas veces nos adaptamos en cuanto al lenguaje, en cuanto a la manera de actuar, de desarrollarnos, de conducirnos en la vida para caerle bien a ciertas personas. Y esto le pasó, esto lo podemos ver entre Pedro y Pablo, cuando Pablo le confronta y le dice: ahora que estás con aquellos te haces, te pones a hablar desde este punto de vista, y cuando estás con los demás te haces para el otro lado. Entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta para qué, cuál es el motivo por el cual yo tengo que aceptar el punto de vista moral. ¿Cuál es el motivo? Las razones son los argumentos que por qué es válido. Todos tenemos que buscar las razones por qué nosotros debemos adoptar un punto de vista moral. La razón debe ser para que nosotros nos adaptemos al punto de vista bíblico, al punto de vista cristiano, ¿no? La razón por la cual yo debo adoptar un punto de vista moral es porque mi vida no puede ser guiada por mis sentimientos, por mis emociones, sino que debo tener una moral que vaya de acuerdo a los principios bíblicos, pero para esa debe ser la razón por la cual nosotros deberíamos adaptar ese punto de vista en nuestras vidas. No para caer bien, porque cuando queremos actuar para caer bien o queremos actuar para encajar en cierto grupo de personas, eso siempre va a ser algo superfluo, algo irreal, algo que no va a ser real, sino que va a ser pasajero. Nuestro punto de vista debe ser: porque debo aplicar mi vida y dominar aquella naturaleza pecaminosa a la voluntad de Dios. Hay dos grandes modelos de la ética. Está el egoísta, ser moral si es mejor hacerlo, porque produce bienestar, placer, felicidad, utilidad u otros. ¿Por qué debo yo aplicar y ser moral? Porque me produce bienestar. Soy moral y tengo un punto de vista moral porque me hace bien, me trae placer, me trae felicidad, es útil para mi vida. Lo cual es un punto de vista peligroso, no es un punto de vista del cual nosotros tenemos que regirnos. ¿Por qué? Porque si van a estar, si nuestra moralidad va a estar en base a lo que es, me hace bien, a lo que me trae placer, felicidad, o lo que me es útil, va a ser una punto de vista que lo voy a usar cuando me conviene y voy a seguir de alguna manera mis instintos o mis deseos naturales. También está la deísta, que es la que hace referencia a Dios. Ser moral porque la ley moral es verdadera y está constituida por mandatos no arbitrarios de un Dios bueno, justo, sabio y amoroso. Y porque fuimos diseñados por Dios para hacer lo correcto. Muchas veces he presentado texto bíblico a personas que están en una situación límite en sus vidas y bueno, está entre lo que los deseos o los sentimientos o la pasión les está guiando y lo que realmente
Dios quiere y, y ha puesto como norma para sus vidas, que es bueno, que es justo, que es sabio, que es para el bien de sus vidas y de su familia. Cuando nos encontramos con personas con matrimonios en los cuales están en momentos muy difíciles, tenemos que plantear estas dos cosas. Y una es, ¿qué vas a seguir? ¿El instinto de tu corazón? ¿La felicidad propia? ¿Lo que tú sientes, lo que tú quieres y lo que crees que es útil para ti y lo que te da placer? Y luego presentamos el plan de Dios, que es el perdón, la restauración, la sanidad, la guía, lo que es justo para la armonía familiar, lo cual eso implica un trabajo arduo, como es con fuerza de tener aquel caballo. Y bueno, tenemos el texto de Jeremías 17:9, que bueno, dice: engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas, ¿quién lo comprenderá? Y bueno, por eso, o nos dejamos guiar por el corazón, que es perverso, que nos llevará a la ruina, que llevará todo nuestro carro a la catástrofe, o nos guiamos por un Dios que ha creado todas las cosas, que ha creado nuestras vidas, que ha creado la familia, y nos vamos a dejar por un Dios, guiar por un Dios bueno, justo, sabio y amoroso. Cuando nosotros estamos frente a situaciones de terceros, tenemos que siempre basarnos por la decisión y la ética deísta. Y van a ser cuestionados muchas veces, van a ser confrontados y le van a poner en una encrucijada, pero siempre usted tiene que tener en cuenta que la ética deísta es la correcta, la que funciona, la que ha restaurado muchas personas, muchas familias, y es la que guía a las personas a una armonía tanto con Dios, con su familia y con todo su entorno. Siempre tenemos que tener presente y no negociar esto en nuestra mente. No tenemos que dar lugar a que, bueno, el placer puede ser que me funcione. El placer funciona por un momento, por un ratito, pero al corto tiempo es catastrófico para la vida de la persona y, bueno, a largo plazo ni hablemos. Por eso nuestra ética tiene que estar basada siempre en la deísta, que es la que hace referencia a aquel Dios diseñador que tanto nos ama y que nos ha dejado una norma de vida para el bien, el bienestar, para el disfrute de la familia, para la plenitud de nuestra vida. Debemos tener en cuenta que la moralidad se aprende. El razonamiento moral está mediatizado por los factores sociales. El razonamiento moral, los razonamientos morales siempre están influenciados por los factores sociales. En algunas partes del mundo hay factores que van a ser positivos y hay factores que van a ser negativos. Todos nosotros vamos a tomar decisiones y vamos a determinar qué es moralmente correcto y qué no, de acuerdo a cómo la sociedad lo ha determinado. Por ejemplo, el pastor de India, él comentaba que en aquel lugar comer carne de vaca no está bien visto. Entonces él había decidido que en su hogar no iba a consumir, no iba a tener carne de vaca, carne de red, porque podía afectar y era mal visto en la sociedad en la cual él estaba viviendo. Cuando un evangelista se acerca en una tribu de África, cuando él habló de lo que Jesús había hecho y había muerto en lugar
de los pecadores no causó ningún efecto. Sin embargo, cuando cuando el evangelista habló de la traición de Judas, ahí ellos festejaron y bueno, ellos alababan eso y como que de alguna manera se habían motivados a exaltar ese acto. Entonces él le pregunta que por qué ellos festejaban ese acto tan bajo, tan mediocre, y ellos decían que en su contexto ellos podían o celebraban, era un acto de loor, un acto de alabar, cuando alguien traicionaba o cuando alguien de alguna manera entregaba a otras personas. Entonces el razonamiento moral está mediatizado por los factores sociales, se aprende, el razonamiento moral lo podemos aprender, pero tenemos que tener en cuenta que no todo lo que está moralmente de acuerdo a la sociedad correcto o aceptado es lo que realmente es correcto o bueno para nuestras vidas. El ser humano es socializado por su contexto y a su vez forma a su sociedad. De acuerdo a cómo nosotros nos vamos formando, vamos a ser la sociedad o vamos a formar nuestro contexto, pero debemos tener en cuenta que nosotros estamos sujetos a la naturaleza de pecado. Estamos sujetos a la naturaleza de pecado. Todos tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo caído, que no podemos determinar o ajustarnos a lo que realmente es correcto moralmente en nuestro entorno social, sino que tenemos que tener en cuenta que nuestra naturaleza es pecaminosa. Vivimos en el mundo condicionado a sus reglas. Las reglas en las cuales nosotros vivimos están condicionadas y están influenciadas por el pecado. Tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que cuando Noé fue sacado de ese lugar, cuando fue sacado de ese contexto pecaminoso, y bueno, que había un desenfreno total, Noé es sacado porque era justo, porque era digno de tener en cuenta de parte de Dios, y sin embargo Noé, cuando desciende del arca, nuevamente podemos ver que estaba sujeto a la naturaleza pecaminosa porque tuvo decisiones y cometió actos que eran moralmente incorrectos, totalmente incorrectos, y bueno, estaban en contra a los principios que Dios le había establecido. En el mundo, vivimos en el mundo condicionado a sus reglas. Cuando vinieron en muchos lugares, se creía que ciertas personas no tenían alma, ciertas personas sí tenían, que en algún otro, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, los europeos a América, podemos ver que ellos creían que los indios no tenían alma y bueno, por eso ellos cometieron tales actos de matanza y bueno, muchos se formaron creyendo bueno, que Dios era un Dios arbitrario, era un Dios intransigente, porque aquellos venían con una Biblia y con la espada en la mano, ¿no? Entonces, el mundo en que nos formamos, el mundo en que estamos viviendo, está condicionados a las reglas inclusive del pecado. Desarrollamos una conciencia moral. Nosotros nos encontramos con el Señor Jesús y como cristianos debemos de desarrollar una conciencia moral, una conciencia correcta de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido. Se puede
desarrollar una conciencia moral, claro que se puede, pero debe haber arrepentimiento, debe haber una entrega de parte nuestra hacia Dios, y tiene que haber un cambio de rumbo. En griego se da este término de metanoia, que es un cambio de rumbo, es un cambio totalmente radical de lo que nosotros, hacia dónde íbamos, y luego cuando nos encontramos con el Señor, debemos hacer un giro totalmente en nuestra vida y bueno, comenzar a desarrollar una conciencia moral. Debemos de arrepentir, debemos de entregar nuestro ser, nuestro corazón, y permitir que el Espíritu de Dios, a través de una fuerte o una profunda búsqueda de los principios de Dios, y a través del Espíritu de Dios nosotros poder desarrollar una conciencia moralmente correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Apropiamos virtudes, vamos desarrollando virtudes, eh, vamos desarrollando cosas buenas en nuestra vida, pero debemos tener en cuenta que nuestro crecimiento, que debe haber un crecimiento virtuoso en nuestra vida hasta el día en que nosotros, el Señor nos llame al descanso. Debe haber un arrepentimiento, debe haber un desarrollo de una conciencia de acuerdo a la voluntad de Dios, y debe haber un crecimiento en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser. Recordemos que la mente es el razonamiento, es lo que va a recordar los principios que hemos extraído de la palabra de Dios, y es lo que va a ser el razonamiento ético en cuanto a si los sentimientos y los deseos del corazón están correctamente o están de manera incorrecta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Debemos tener en cuenta, y hay muchas evidencias, en que el arrepentimiento, en que un cambio de moral, en que un crecimiento es realmente posible. Claro que es posible. Claro que hay un cambio de moral, hay un cambio de corazón, un cambio de motivación, un cambio de punto de vista cuando entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nos arrepentimos delante de Él, cuando decidimos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, así como hizo Pablo. Pablo, metafóricamente, Saulo queda ciego, y luego comienza un crecimiento y comienza una moralidad, comienza a desarrollar una conciencia moral de acuerdo a lo que el Señor le había establecido, lo que el Señor le había enseñado, lo que el Señor le había ordenado. ¿Nosotros podemos desarrollar una conciencia moral? Claro que sí. ¿Podemos tener un crecimiento virtuoso en nuestra vida? Claro que sí, pero nosotros debemos decidir entregar nuestra carnalidad a Dios cada día y permitir que Él, a través de su Espíritu Santo, comience a transformar poco a poco nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestros corazones, y comencemos a caminar de manera distinta en la sociedad. Muy a menudo nos encontramos en conflictos, en mediaciones, en los cuales a veces hay personas que no se arrepienten, que no están dispuestos a ceder lo que ellos creen, y por a veces tonterías podemos decir, es que tal o fulano me ofendió, o fulano me hizo esto, me hizo aquello, pero nunca estamos dispuestos a cambiar, nunca estamos dispuestos a entregar, a arrepentirnos, a decir, Señor, necesito cambiar mi manera de ver las cosas, necesito cambiar para poder tener un crecimiento en mi vida.
Por último, quiero compartirle un texto que se encuentra en Santiago, capítulo 3, verso 13 al 17. Voy a compartir estos textos y se encuentran, voy a leer en una versión NBI. Muchas veces nos encontramos con personas que se quedan estancadas, inclusive nosotros muchas veces nos quedamos estancados y quedamos recordando situaciones del pasado y nos dejamos guiar por la naturaleza de pecado. Y no podemos desarrollar una conciencia moral porque nos quedamos estancados en ciertos episodios de nuestra vida. Por eso, querido amigo, en esta mañana te quiero animar a que puedas reflexionar, puedas tener un acto de arrepentimiento y puedas quitarte esa manera de decir, o esa perspectiva de decir, es que me la hizo, es que me la va a pagar, es que aquel no lo voy a perdonar más, es que lo que yo digo es verdad, lo que yo opino es así y no hay negociación. Quiero animarte a que puedas dar un cambio, que puedas dar un giro en tu vida y puedas a partir de hoy desarrollar una conciencia moral. Permitir a Dios que Él desarrolle en tu vida una conciencia de acuerdo a su voluntad. Santiago capítulo 3, verso 13 al 17 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén. Este texto nos invita a que podamos buscar y desarrollar una conciencia moral de acuerdo a la sabiduría que viene del cielo, a la sabiduría que viene de Dios, que es pura, que es pacífica, que es bondadosa, que es dócil, llena de compasión, de buenos frutos, es imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bondadosa, es dócil, es compasiva con aquellos que se han equivocado, con aquellos que me han dicho algo y me han ofendido. Puedo tener compasión con ellos, puedo tener una conciencia sincera, una conciencia imparcial. Una conciencia imparcial, aquellos que me caen bien y aquellos que no me caen bien. Voy a desarrollar una moral, una conciencia, de acuerdo a como el Señor me la da y me la envía desde el cielo, y no esa sabiduría que es puramente nacida desde el corazón, nacida desde lo terrenal, desde mi confusión, desde mi corazón perverso, carnal, pecaminoso, sino que va a ser una sabiduría que desciende del cielo. Es pura, es pacífica, es bondadosa, es dócil. Querido amigo, usted comience a mirar de acuerdo a cómo Dios le mira a usted, como usted comienza a mirar cómo
Dios ha mirado a usted y como Él obre en su vida y Él pueda de alguna manera injertar esta sabiduría en su corazón y en su mente, así de esa manera usted pueda mirar hacia los demás, hacia la sociedad, hacia quienes le rodeen. No se deje llevar por el corazón perverso, por la naturaleza carnal, por la naturaleza terrenal, por la naturaleza humana. Nuestro corazón quiere odiar, quiere estar resentido, quiere decir me las hizo, quiere sacar, quiere vengar, pero la sabiduría que viene de Dios es bondadosa, es compasiva, es aquella que va, abraza, aquella que perdona la ofensa y que es imparcial, no solamente con quienes están cerca, con mi familia cercana, con mis seres queridos, sino con todo. Y de esa manera vamos a desarrollar todos juntos una moral que hemos aprendido de aquel que ha entregado su vida en favor de todos nosotros. Vamos a aprender una moral pura, sincera, excelente, una moral que va a impactar en esta sociedad perversa, porque va a ser una sabiduría, va a ser una moral que desciende puramente del trono de Dios, del trono de la gracia, del trono del Padre Celestial que ha enviado a su Hijo para que hoy usted y yo podamos vivir en plenitud de vida, podamos vivir y gozar de manera plena esta hermosa vida que el Señor nos está regalando. No se detenga en las cosas que no tienen sentido, no se detenga dándole rienda suelta a sus sentimientos pecaminosos, sino busque y procure experimentar aquello que viene de lo alto, aquello que viene del trono de Dios. Y ahí haremos la diferencia. Ahí podrá ver el mundo que somos distintos. Ahí podrá ver el mundo que hemos sido redimidos por la gracia de Cristo y que hay una manera de vivir, una manera hermosa de vivir en la cual nosotros podamos regalar y transmitir vida a aquellos que nos están rodeando y que nos están observando. Así que les animo y que el Señor les bendiga grandemente, nos pueda estar acompañando, pueda estar bendiciendo nuestras vidas y así nosotros podamos también disfrutar de las bendiciones que el Señor nos regala cada día. ¿Algún comentario cortito? Padre Gabriel, hermanos, pasa a ustedes. Bueno, no va a ser muy cortito, pero espero que nos permita unos segundos nada más. Al inicio de preguntar cómo habíamos llegado nosotros a Cristo, también hacía una referencia a que nosotros no podemos ser dogmáticos, pero bajo esa premisa muchas veces confundimos no ser dogmáticos a no defender la sana doctrina. Y muchas de las personas en nuestro entorno o alrededor pueden molestarse o enojarse cuando nosotros, conforme a la palabra de Dios y lo hemos entendido, confrontamos aquellas cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo mismo en la carta, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, hace una exhortación en referencia a la ley, al cumplimiento de la ley, y que precisamente aquellos que no proceden a cumplir una sana doctrina o a enseñar una sana doctrina sean juzgados. Igual en el libro de Juan, Jesús mismo manifiesta, mi doctrina no es mía, es de mi Padre que me envió. Manifiesta eso. También usted hacía referencia, mi hermano, que dentro de las escrituras en el Nuevo Testamento explícitamente no hay normas éticas a seguir. Permítame, mi hermano, en Mateo 5:44 hay una norma ética muy grande y muy valiosa, que hace referencia a lo que usted manifestaba, en donde dice, amarás a tus enemigos. Eso es una norma ética, ¿sí? Y así podemos encontrarlo también en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 al 12, en donde la norma ética es cómo yo debo vivir mi vida, no es para mí, sino para el Señor. Es una norma general en donde nos manifiesta que todo lo que hagamos, pensemos, digamos,
que todo lo que nosotros estructuremos en nuestro corazón siempre tiene que darle la gloria al Señor, mi hermano. Entonces, me quedo con esas ambivalencias y más adelante usted mismo nos da la razón cuando dice que la palabra de Dios no es culturismo. Y lastimosamente en muchas congregaciones hoy en día dicen, no, es que esa es la cultura de México, es que esa es la cultura de Argentina, es que esa es la cultura de Ecuador, es la cultura de otro país. La palabra de Dios no es cultura, es general, es viva, es presente, es actual, no es pasado, no es anterior. Es viva y seguirá hasta la eternidad. Eso nomás, mi hermano. Por lo demás, muy agradecido por el tema, mi hermano. Muchas gracias, hermano Erwin. Cuando me refiero a que no hay normas así explícitas, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión sobre el matrimonio igualitario, tenemos principios éticos dentro de las cartas de Pablo, donde nos advierte, donde nos da luz de qué decisiones nosotros debemos tomar. Pero hay situaciones en las cuales no están así explícitamente y nosotros tenemos que tomar una decisión en base a todo el contexto de toda la palabra de Dios, ¿no? En todo el Nuevo Testamento. Eh, por ejemplo, hay situaciones en las cuales nos encontramos a tomar decisiones de que no tenemos de decir, bueno, esto sí y esto no. Por ejemplo, nos ha pasado en cuanto a la batería. Eso no es ético, sí es ético. Entonces, ¿es correcto o no es correcto? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Y ahí no tenemos en lo cual Pablo nos diga, esto es moralmente incorrecto que puedan aplicar o puedan permitir que la batería esté en medio de los cultos. Y bueno, así podemos nombrar otras situaciones más. En cuanto a ciertos principios éticos que, como usted nombraba, el amor a los enemigos, claro que es un principio que nosotros debemos de tener en cuenta, pero no debemos de mezclar la cultura con los principios bíblicos. Hay situaciones en las cuales nosotros de manera arbitraria decimos esto es así, esto no es así, esto sí es así, y a veces nos encontramos en que comenzamos a juzgar a los demás y a excluir y alejar a aquellos que son eh, pecadores, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas hermanas que en su juventud no les han permitido usar, por ejemplo, la pollera. Les han mandado a trabajar en el frío muy temprano de pollera porque se había decidido que la pollera debía usarse de manera continua y el pantalón no se podía usar. Y hoy día, estas hermanas, en el deseo de poder no usar el pantalón, en el deseo de usar el pantalón, en el deseo de poder ponerse un aro, de poder pintarse, por ejemplo, eh, están actuando de manera arbitraria, de manera tajante con aquellas jovencitas que están queriendo conocer a Dios. Entonces, de esa manera nosotros a veces nos ponemos así de manera rígida ante situaciones que por ahí no son tan trascendentes. Y tenemos que siempre practicar y tener un punto de vista compasivo, un punto de vista misericordioso a aquellos que piensan distinto. Eh, no estoy poniendo en tela de juicio lo que es la verdad, la doctrina de Dios o la doctrina que la iglesia cree, sino más bien en cómo nosotros vamos a defender, en cómo nosotros vamos a actuar, en cómo nosotros vamos a responder. Porque a veces por querer defender la verdad, entramos en el juicio, entramos en juzgar y a veces alejamos a las personas de Dios por nuestra manera de actuar. Así que gracias hermano y bueno, el Señor nos esté bendiciendo. Amén, mi hermano Gabriel.
¿Alguien más? Sí, hermano, yo soy Arlet Pachón. Hermano, bueno, yo quería hablar con respecto a algo que me sucede particularmente en mi familia. Mis padres ya son personas adultas, tienen 65, 62 años, más o menos se llevan como 6 años. Pero con referente a esto, hermano, mis padres se separaron hace muy poco, ¿sí? Entonces, yo me cuestiono, ¿no? Como yo le comenté al principio, somos cristianos desde muy pequeños. Mi papá no hace mucho tiempo, pero sí ya lleva algunos años conociendo de la palabra. Mi mamá sí, desde que soy niña bebé nos lleva a la iglesia. Pero entonces yo no me cuestiono en juzgarlos, no me cuestiono porque, hermano, son tantas situaciones y yo creo que es a lo que usted nos está llevando como a reflexión. De pronto a pensar, bueno, todos los problemas que ellos tuvieron, las dificultades en su relación. Yo viví con ellos 27 años, que fue hasta cuando yo me casé. Y en ese momento sus vidas son difíciles porque son dos adultos que tienen sus enfermedades, que están solos en este momento cada uno, que se necesitan, pero que están mejor estando solos, porque ya no pelean. Yo hablo con ellos y están tranquilos, cada uno en su actividad, en, en sus situaciones. Y yo reflexiono porque mi padre, después de él, fue el que como que inicia todo este proceso en golpear, en maltratar, en dar una vida difícil a mi mamá. Ahora, pues entendiendo la palabra, comprendiendo, reflexionando en todo esto que usted nos está compartiendo, le pide perdón a mi mamá y le dice que no deje volver a la casa y le dice que le dé una nueva oportunidad, pero mi mamá no quiere. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como hija, hermano? Yo solo escuchar y orar y decirle, papito, ¿qué podemos hacer? Padre, son como los resultados de nuestras decisiones, ¿sí? Han sido muchos años en esta situación y solo Dios te puede perdonar. Tú sabes que ya te perdonó, me dijo, sí, hija, pero su mamá no. Pero yo hablo con mi mamá y ella está bien. O sea, para este tipo de cosas, hermano, creo yo que solamente basarnos en los principios como usted nos compartía que están en la palabra, nos pueden orientar para tener una posición correcta, ¿sí? Para no juzgar, para no hacer daño, porque fácilmente como hijos yo podría decir, ay, pero ¿por qué? Pero yo también estoy casada, tengo un hogar, tengo una familia, tengo un esposo, puedo pasar por los mismos pasos que pasaron ellos, entonces creo que ninguno somos exentos de tener o pasar esta situación y pues ahora ellos, después de 43 años de casados, han decidido separarse, pero es difícil vivir y poder crear una respuesta ética o una actitud ética con una moral adecuada, con principios y valores correctos frente a situaciones como estas. Y yo creo que para la iglesia es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros aquí en Bucaramanga, donde estamos ahora, el Señor me está permitiendo enseñar sobre la familia y casi no hay material de la iglesia de nosotros sobre la familia. Y yo tengo un libro que he estado leyendo que se llama La familia, base de una nación, pero ahí en uno de los aspectos del matrimonio dice que Dios aborrece el divorcio. Entonces, eso me hace poner contrariada, ¿sí? Pero pues trato de meditar y orar y pedir al Señor que nos dirija para poder enseñar uno lo que es correcto, para poderlo vivir y para poder manifestar amor y misericordia a las personas que viven situaciones como esta. Gracias.
Gracias, hermana. Cuando nosotros reflexionamos en los puntos de vista éticos y morales, tenemos que tener en cuenta que nosotros lo vamos a aplicar en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser duros con nosotros a la hora de nosotros aplicar y esforzarnos de poder nosotros con nuestra vida defender y vivir aquello que creemos, que practicamos y que hemos aprendido. Eso es innegociable. Nosotros tenemos que crecer. Por eso decía una moral en desarrollo virtuoso, en crecimiento virtuoso. Tenemos que esforzarnos para crecer y crecer y crecer. Ahora, cuando nosotros vamos a tomar decisiones sobre otras personas, no podemos ir de manera arbitraria y decirle, mira, estás condenado. Jesús dijo, a causa de la maldad, a causa del corazón complicado, eh, se da la carta de divorcio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos actuar cuando alguien ha caído, cuando alguien se ha equivocado? Si cuando yo caí el Señor me extendió su mano, curó mis heridas, me abrazó, me guió hacia la fuente de vida que es su palabra, que es su Espíritu Santo, a través de ella Él me está guiando, me está abrazando, me conduce por esta vida. ¿Cómo nosotros podemos actuar en esos casos? No podemos excluir, no podemos condenar, no podemos hacer juicios absolutos porque no nos corresponde. Por eso siempre me refiero a cuando nos toca un hijo. Una cosa, por experiencia tengo varias personas que tenían un absoluto en su vida para ciertos temas, pero cuando tocan su vida o en la vida de sus hijos, ahí su perspectiva cambia, su juicio cambia. Entonces nunca tenemos que olvidar esa sabiduría, como dice Santiago, bondadosa, dócil, pacífica, llena de compasión, sincera. Debemos acompañar a ambos, guiarlos al perdón, guiarlos a la reconciliación, guiarlos a que, bueno, que puedan tener una vida pacífica, una vida eh, bondadosa bueno, plena dentro de todos y Dios determinará hasta dónde ellos decidan si van a ser reconciliados eh, matrimonialmente o no. Pero nuestra postura o cómo nos vamos a conducir, no podemos decir, bueno, te equivocaste, listo, te condeno, no tienes más oportunidad. Más bien, nuestro acompañamiento debe ser desde la compasión, desde la misericordia. Guiarlos en oración a que ellos puedan reflexionar. Ese es el desafío que más nos cuesta, porque cuando nos toca personas de afuera, a mí me gusta mucho trabajar en el ámbito familiar, en matrimonios. De afuera, acompañado a varios que no son de la iglesia, bueno, de la iglesia también, pero me gusta ese ámbito porque el Señor ha restaurado mi familia, ha restaurado mi matrimonio. En el día que nos íbamos a bautizar, el sábado era el bautismo, el viernes estábamos para desistir y bueno, fuimos confrontados y decidimos bautizarnos y decidimos aplicar los principios del Señor en nuestras vidas. Pero eso no me da ninguna autoridad a mí para yo ir y condenar a otro. Lo que hago es acompañarle, guiarle, orientarle a que puedan reflexionar de manera moralmente bíblica y bueno, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero ánimo, hermana, ánimo, tranquila, ore, llénese de la sabiduría que viene de Dios, que es compasiva, para poder tener imparcialidad con ambos, no tirar para un lado ni para el otro. Y bueno, animarles a que puedan aceptar el perdón y la reconciliación. Pero Dios va a guiar las cosas. Nosotros simplemente acompañar. Gracias, hermano.
Oramos y nos vemos mañana. Hermano Erwin. Bueno, mis hermanos, les invito, inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que tú nos permites venir ante tu presencia a través de tu oración. Gracias por el instructor, Señor, porque tú seas cada día poniendo sabiduría a fin de que la ética moral sea parte y esencia misma de nuestra integridad, de nuestra vida cada día, Señor. Queremos seguir los pasos del Maestro, de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre de los cielos. Por eso te pedimos que cada día abras nuestro corazón para que ese entendimiento que es impartido sea puesto por obra, Señor, que aprendamos a amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo y sobre todo, amar tu palabra conforme tú nos has enseñado. Gracias, Padre, por lo que nos has dado en este día. Te suplicamos que seas tú manifestándote en la vida de cada uno de mis hermanos a la distancia y de mis hermanos que más adelante podrán mirar este video, Señor. Te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Chau, chau.